Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva entrega del Club de Lectura y Promoción Literaria del proyecto Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia. Saludos a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestra página www.entreletras.com.co. Les recuerdo, en Facebook nos pueden encontrar como CC Entre Letras, en Twitter e Instagram como @CC Entre Letras. Les recuerdo que proyecto pertenece a un premio que ha sido otorgado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Estímulos 2020 en las becas para la producción de bienes y servicios creativos y culturales innovadores 2. Vamos a tener hoy un programa muy especial, vamos a ir con ellos más adelante, pero mientras tanto quiero contarles que se tratan de Nayib Camacho. Él es escritor y profesor universitario, es filósofo de la Universidad de Antioquia y tiene cerca de 10 publicaciones entre las que se encuentran artículos de ensayo, cuentos, poesía y prosa poética. También el maestro Enrique Camacho ha sido director del taller de escritores de Entre Letras desde 2010 y hasta la actualidad. En este proyecto está participando con 5 textos, que son Textos Petrificados, La Profesión de los Labios, Dulces Gritos de Ciudad, Frente al Ángel y Bicicleta de Lluvia. Y junto a él va a estar un gran fotógrafo, tal vez el fotógrafo más reconocido de la Orinoquia colombiana. Él se llama Constantino Castelblanco Quintana, nació en Nuevo Colón, Boyacá, Colombia, y ha estado vinculado a la Corporación Entre Letras cerca de 40 años, en donde ha sido portada de muchas de las publicaciones de nuestra corporación, de nuestra editorial, pero también ha formado parte de libros completos de fotografía, de exposiciones, ha sido un fotógrafo muy reconocido a nivel nacional e internacional. Con él vamos a hablar un poco acerca de qué papel juega la imagen, la fotografía dentro de las publicaciones editoriales. Junto a ellos dos va a estar el director de la Corporación Cultural Entre Letras, Jaime Fernández Molano, director hace 40 años de nuestra corporación. Él es escritor, editor, periodista y también tiene 7 libros publicados, todos por nuestra editorial. Entonces, sin más, queremos solamente recordarles que todos estos programas, todas las entrevistas, los clips, las reseñas de los libros, las pueden encontrar en www.entreletras.com.co. Adelante ustedes en estudio. Bueno, acá damos continuidad a Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia, gracias a la beca que hemos ganado para la editorial, para nuestra editorial en los 40 años de la corporación, otorgada por el Ministerio de Cultura. Bueno, aquí estamos en un programa más y como siempre destacando lo que hay detrás de los libros, que es la esencia de esta editorial. Estamos con creadores más allá de ir a los escritores, que son muy importantes, por supuesto, hay en el entendido de que también detrás de los libros están el editor, está el corrector, está el diseñador, el ilustrador y por supuesto está el artista fotógrafo que también hace muchas carátulas, portadas, contraportadas, fotos de autor, etc. Por eso tenemos hoy invitados a el maestro Nayib Camacho, escritor de múltiples publicaciones, filósofo, literato, ya lo ha dicho Orlando para presentar este programa. Y al maestro Constantino Castelblanco Quintana, fotógrafo, artista, digo yo, más que fotógrafo, un artista fotógrafo que pues ha estado en el primer lugar en toda la historia de lo que es la fotografía y parte de las artes visuales en la Orinoquia durante los últimos 40 años. Aquí pues lo que pretendemos es que nos cuenten un poco en primera instancia cómo llegan a su oficio, y es decir, en este caso quiero que el maestro Nayib Camacho nos cuente cómo es ese primer contacto que recuerda para llegar a hacer lo que ahora es un escritor y un lector profundo. Sí, pues la idea de llegar, digamos, a esta condición, pues uno no se la propone, es como algo que surge espontáneamente. Yo recuerdo
pues que de niño siempre me gustó estar adelantado en cuestiones de lectura y tuve como el gusto, la fortuna de que mi tía Josefina me regalara un libro de cuentos, de esos cuentos viejos de Anderson y demás, pero una colección grande. Era muy niño y yo creo que ahí vino el vicio como primero de la lectura y por supuesto en la casa de mi abuela había una gran biblioteca. eh, Ahí después descubrí algunos libros que me fueron ayudando a pasar las horas y demás. En mi casa también había libros y era una manera de entretenerse, sin dejar de hacer lo que hace uno de niño, pues de estar de pronto jugando con sus amigos de barrio, de cuadra y demás. Eh, por esa época era una entretención, básicamente. ¿Y a la escritura cómo empieza? La ¿Cómo escritura, llega a la escritura? la escritura es, digamos, como un momento posterior, yo creo que entrando en la adolescencia, Sí, básicamente, las expresiones afectivas uno quiere trasladarlas al papel y entonces me surge como esa inclinación por escribir inicialmente versos, líneas y demás, y pequeñas historias, historias que escribían en esos cuadernos en los cuales uno o esos cuadernos que utilizaba uno en el colegio, los cuadernos de Cardenal Cardenal, y esos, modelo. exactamente, esos. Y en esos cuadernos fui como escribiendo y redactando estos historias, sueños y demás, ilusiones, hasta, hasta un día que de pronto trepado por allá en las tejas de mi casa, me puse a revisar todos esos papeles. Ya estaba influenciado como por las lecturas históricas, las lecturas como políticas, y de una manera pues boba, dije, eh, metafísica, y le metí candela a todos esos cuadernos y demás. Había escrito una pequeña novela, pues que me parecía muy curiosa y demás. Pero era un momento muy interesante porque era una decisión de un cambio de lecturas Ujú, y demás. La influencia política fue muy importante claro. ahí. Y de los libros que decidió no quemar, ¿cuál fue el primero que hizo? No, los que no quemé, para castigo del público, me dediqué a publicarlos. Sí, Sí, claro. Para que ellos los quemen. sí, exacto. Entonces, ¿Cuál fue el primer libro? El primer libro ya, pues digamos que armó como libro y que pues trabajó para... yo creo que venía en este libro de un libro que pues todavía no va a aparecer dentro de los Sí, cinco, pero se puede pero hablar. era el nombre es tardío, eran los cuentos de, de, de episodios de Luna Partida, Ah, ya. sí, sobre todo El Gato Blanco y y una novela que está interminada y parece que es interminable, que es Victoria de Perfumes Ujú. y demás. Y bueno, me ha gustado eso, ensayar, trabajar proyectos de escritura eh, como una cotidianidad, como una forma normal de vivir y bueno, después con el tiempo tuve como la oportunidad de ya hacer públicos estos textos, pero en realidad son mayor la cantidad de textos que vengo como trabajando y Bueno, demás. vamos a continuar ahora con Constantino para que nos cuente cómo llegó finalmente a esto de la fotografía, si usted quemó diapositivas o no, bueno, etcétera. Eh, ¿Cómo fue ese contacto inicial? Bueno, inicialmente yo creo que el primer contacto con la fotografía fue en mi niñez, en las fotografías que se hacían en mi casa, de los eventos especiales, de la primera comunión, de lo que todos hemos vivido, que la fotografía se hacía como un ritual en ocasiones muy especiales. Pero a partir de ahí tuve un interés como en la fotografía y recuerdo que estando en el internado,
ya por ahí de los 13, 14 años, compré, siendo interno, estudiante, compré una cámara que se llamaba Diana, era de marca Diana, una cámara completamente de plástico y era lo más barato que había en ese el momento mercado. en cámaras en el mercado. Y empecé a experimentar y a tomar fotos en blanco y negro con un compañero, con Fabio Savera. Pero la gran decepción fue cuando mandamos revelar ese rollo y todas las fotos estaban desenfocadas, todas eran borrosas, no se veía absolutamente nada. Entonces ahí como que se perdió un poco el interés y la magia de la fotografía y ahí quedó eso. Más tarde ya, estudiando en la Universidad Nacional, eh, me invitan a un viaje a los Llanos Orientales. Y ahí pues yo también quiero rememorar como una conexión que hay eh, entre la música, la literatura y los Llanos Orientales. Siempre yo tuve una gran atracción por la música llanera. Ya antes de conocer los llanos, me había leído a Caballero Calderón, Manuel Pacho, me había leído Llanura, Soledad y Viento, una novela muy, muy bonita, fabulada con los animales en el llano, y creo que La Vorágine también. Eso ya me puso un punto de atracción y de asombro por todo lo que tenía que ver con el llano y además la música. Entonces, cuando me invitan por primera vez a conocer el llano, que fue un viaje a Casanare, lo primero que hice fue comprarme también una camarita que también era la más barata del mercado. En esa época era la Kodak Instamatic. Claro. Eh, entonces me fui con esa cámara a hacer fotos de esa región que tanto me llamaba la atención porque era para mí un territorio como de leyenda, de, de muchos mitos y de una gran atracción. Y al llegar al llano, pues realmente yo siempre lo he dicho, fue un amor a primera vista con los llanos y empecé a hacer fotos de todo lo que se me atravesaba por ahí ¿Y al con la revelar Instamatic. esos amores no salieron borrosos? No, entonces ya yo llevé a Bogotá a revelar esas fotos y la gran sorpresa es cuando el del laboratorio me dice que si le podía regalar unas fotos de unos atardeceres y de unos paisajes porque él quería hacer unas postales Ah, de Navidad. Y yo, pero sí, eso es posible. Y yo, sí, es que las fotos están muy bonitas. Entonces ahí ya volvió ese interés por la fotografía y esa relación que se estableció a través de ese deseo de expresar cosas y sobre todo que se dio en esta región de los llanos. Entonces ya más adelante esa atracción sobre la región hace que yo me venga a vivir a los llanos. Y aquí es donde realmente empiezo a desarrollar toda esa eh, pasión por la fotografía. Aquí es donde me doy cuenta que esa es mi pasión y que esa va a ser una forma de expresión que yo voy a realizar. Entonces ahí nace ese, ese fotógrafo en los llanos. Una aclaración, Constantino. O sea, cuando usted va allá y le dicen eso, ¿es en Bogotá? En En Bogotá, Bogotá. sí. Luego acá recuerdo muchísimo cuando yo lo visité por primera vez y veo sobre su escritorio que se usaba que encima del escritorio se pusiera un vidrio y debajo del vidrio se ponían fotos de la novia, del amante, de eso, pero Constantino tenía era de llano. Y yo quedé descrestado, le dije, ¿esa foto quién la tomó? Y usted me dice, yo. Y, ¿cómo así? Usted es un fotógrafo y usted era gerente de una empresa de construcción. Entonces dije, pero este tipo, ¿qué hace tomando estas fotos tan buenas y aquí de gerente, no? Ah, bueno, sí, es decir, uno de los proyectos por los cuales llegué a Villavicencio, pero ya estaba vinculado con el llano, con la sabana, eh, fue el de montar aquí un negocio comercial con mi hermano, pero pues yo me di cuenta en un año largo que iba a ser el peor comerciante del mundo. Entonces ahí fue cuando conocí a
Jaime Fernández, el director de la revista Entre Letras, porque yo tenía noticias de que en Villavicencio existía un grupo cultural y que publicaba una revista a través de una columna que tenía Isaías Peña Gutiérrez en El Tiempo. Ahí hablaba del grupo Entre Letras. Entonces yo busqué contactarme con la revista y ahí nos conocimos con Jaime. Bueno, ya ese tema con Entre Letras lo vamos Bueno. a hablar en el próximo programa dedicado precisamente a eso, pero digamos, ya como el tiempo se nos empieza a cortar, ¿cómo ha sido esa experiencia ya? Bueno, pues ya todos conocemos, y los que no sepan, Constantino ha hecho muchísimas exposiciones nacionales, internacionales, etcétera, ha ganado premios, todo esto, pero digamos, nos podemos centrar sobre, digamos, cómo empezó a colaborar con estas publicaciones, a sacar portadas de los libros, a trabajar incluso en toda una serie de fotografías con lo de Sabores y Saberes del Meta, bueno, etcétera. ¿Cómo es ese contacto ya de su fotografía para la impresión editorial? Bueno, eso realmente empieza, digamos, vuelve con el llano, y es cuando empiezo ya a hacer fotografía de todo lo que me llamaba la atención en el llano, pero nunca me planteé la posibilidad de que ese trabajo iba a ser para publicar, sino simplemente como algo que a mí me gustaba, que me emocionaba, que me causaba asombro, pero nunca me planteé jamás que eso iba a ser publicado alguna vez. Entonces cuando Jaime con el maestro Manuel Acosta llegan a mi oficina y empiezan a ver las fotos, entonces me obligan a hacerles una proyección de diapositivas, porque yo en esa época trabajaba mucho blanco y negro y el color en diapositiva. Entonces les hice una proyección y de ahí empezaron a surgir propuestas de mostrar ese trabajo, de empezar a mirar cómo se utilizaba ese trabajo fotográfico, y pues se establece ese entronque con el grupo Entre Letras, y desde ese momento que me constituí en el fotógrafo oficial de la revista Entre Letras, y desde esa época ahí vengo colaborando con este grupo espectacular de la cultura llanera. Maestro Nayib, ya hablando de las publicaciones, de los libros Sí. que tenemos en el proyecto, aunque repito, pues son cerca de 10 o más libros que usted, no que ha escrito, sino que ha publicado. ¿Nos puede contar para la audiencia cómo ha sido o sea, básicamente contarnos acerca de estos libros que se presentan en el proyecto? Estos libros que se presentan en el proyecto son de naturaleza diversa. Son 3 clases de libros. En el primer libro, en el primer grupo, tenemos los textos de poesía, como Bicicleta de Lluvia y Frente al Ángel. Estos son textos en los cuales hay una visión como cercana a lo que constituye, es una aproximación a mi visión de poesía, ¿cierto? No es mi género, digamos, fuerte ni más, pero sí es un deseo, digamos, de responder a la expectativa estética que ha generado en mí la lectura de poetas universales, nacionales y demás. Los otros los siguientes textos son cuentos, Dulces Gritos de Ciudad y La Profesión de los Labios. Son unos textos que buscan expresar ¿Mostramos las carátulas? aspectos relativos a la cotidianidad del hombre común, del hombre corriente y demás. Y están estos dos. Y el texto último, que es un texto donde hago pues un trabajo como, yo diría como de crónicas pequeñas o mini crónicas, son artículos, textos petrificados que dan cuenta como una especie de bitácora
de la campaña electoral de 2018 que nos llevó al actual desastre nacional. Entonces, este es un texto que no pierde vigencia y yo creo que para una próxima oportunidad está en pie una segunda edición con un cambio de carátula. Entonces son básicamente esos los tres, digamos, grupos de libros con los cuales participo en este proyecto. Bueno, y esperamos que para... Ah, por sí. propósito, está próximo a poner en prueba de Entre Letras una novela, ¿sí? Sí. En la cual me trae vocaciones de Constantino y mi respeto hacia el trabajo que ha hecho él en el llano y otros fotógrafos también que han sido conocidos míos. Y el personaje principal de esa novela es un fotógrafo, Ah, ¿cierto? qué bien, qué bien. Entonces, desde ya ¿Podríamos pues adelantar el anunciamos nombre de la la novela? nueva Calle de Hielo, Ajá, sí, ¿sí? perfecto, perfecto. Entonces, es un homenaje también a la fotografía. eh, yo digo que es un texto, se habla de la novela histórica, y yo aquí creo, digamos, como involucrar no solamente la novela histórica, sino la novela geográfica, ¿cierto? Sí, Es decir, sí. pero con digamos, un personaje profundamente humano y Sí. fotógrafo, que es el que capta todo el- el ambiente paisajístico del lugar donde ocurren los hechos. Es importante decir para para las personas que nos ven y nos escuchan que estos libros, los que ustedes ven y los que hemos presentado hoy, igual como los que presentamos en todos los programas, van a estar montados en la nueva plataforma de Entre Letras, que precisamente es la esencia de este proyecto. Van a estar en la página www.entreletras.com.co. Ahí vamos a tener los famosos ebook, vamos a tener, digamos, monetizado también para todo el mundo y creemos que eso es una ventana que se abre absolutamente importante desde el llano para todo el mundo, no solamente para Colombia. Entonces, pues estos son dos de los autores que están vinculados con nuestro asunto editorial. Creo que ya quedan breves momentos. Me gustaría entonces como en un minuto, digamos, qué reflexión o qué invitación haríamos para este proyecto en el que están vinculados ustedes, Constantino. Bueno, la invitación es a seguir trabajando en este plano de la investigación cultural, de la literatura, de el arte, todo lo que tiene que ver con la riqueza cultural de esta región y llamar pues a la gente joven sobre todo a profundizar y a mirar más hacia nuestra región, porque esta es una región que está por descubrir en muchísimos aspectos, está por investigar, por encontrar cantidad de riquezas ignoradas. Bueno, Nayib. Sí, yo creo, al igual que Constantino, es la oportunidad de que muchos jóvenes y personas inclinadas por las artes en sus distintas manifestaciones se vinculen a este proyecto y hagan públicas sus creaciones. Este es un medio y la corporación y la editorial Entre Letras ha permitido que se divulguen a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Es muy importante. Lo otro es cómo Entre Letras ha dado una visión universal de la literatura, partiendo de los hechos propios de lo que ocurre aquí en el llano, también proyecta, digamos, una imagen universal. Y esa es pues mi particular visión y mi deseo de que los jóvenes, las mujeres, los niños, todos se vinculen a este proyecto tan interesante. Bueno, muchísimas gracias hoy a los maestros Nayib Camacho, escritor, filósofo, literato, y a el maestro Constantino Castelblanco, artista y fotógrafo, vinculados ambos al proyecto de Entre Letras.